Efesios 5, ya estamos por terminar esta carta. Efesios capítulo 5. Dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora, te damos gracias que nos permites estar en este lugar y te pedimos, Señor, que puedas, Señor, bendecir este momento y puedas darnos sabiduría en tu palabra y que podamos, Señor, hacer parte de nuestra vida tu enseñanza. De poco sirve escuchar o de poco sirve comprender si tu hijo no es lo suficientemente entendido como para poder llevar a su propia vida lo que tú traes para cada uno. Bendice esta hora, Señor, en tu nombre te lo rogamos, amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Otra vez. Hace rato que empezó a leer el hermano Sergio, me iba encontrando con Adi en ese momento, le digo, ¿otra vez? Pues las veces que sean necesarias. Les acabamos de dar un lápiz y una hojita. Yo quiero pensar que alcanzaron las hojas, repartimos 25 hojas. Si hay más, yo sí preferiría que fuese algo individual. Si tienes otra más, dale ahí a Luis y Fer otra, para que cada uno se ejecute solo. A ver, fíjense bien, Pau, hazme un favor, pon el tercer canto que cantamos hoy. Todos cantamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, quiero pensar que no fue algo emocional. Fíjense nada más lo que cantamos, ¿vale? Porque adorar a Dios y alabar a Dios debe tener un sentido. Sí, tocan muy bonito, sí, cantamos muy bonito, sí, pero alabar a Dios tiene un sentido más profundo. Y vean lo que cantamos. Fíjense lo que le estamos pidiendo a Dios, que Él venga a nuestra vida, dice, incluso ahí es necesario morir, ¿no? Es necesario que muramos a nosotros mismos, dice. Y dice el penúltimo verso, dame tu vida, resucítame en ti. Así como cuando Nicodemo se encontró con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le dijo, es necesario nacer de nuevo. Eso es lo que cantamos hace unos momentos. Por lo tanto, no tiene que haber ninguna objeción con lo que vamos a estudiar hoy. Que quede claro. El primer versículo que acabamos de leer dice, someteos los unos a los otros. Eso es parte de morir y es parte de resucitar en el Señor. Así que si lo cantamos muy fuerte y sentimos muy bonito cuando lo cantemos, quiero pensar que sentiremos mejor cuando obedientemente escuchemos la palabra del Señor y sometamos nuestra vida a lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice. Y Él nos dice, como cantamos ahí, es necesario morir para resucitar en un nuevo hombre. Yo quiero ser bien insistente en esto. El culto a Dios tiene que ser tan sincero que nuestra oración y nuestro canto sean confirmados con nuestros actos. De verdad espero que esto que cantamos sea una realidad en nuestra vida. Pero ¿por qué me voy a someter a mi marido? Porque te acabo de decir, Señor, que es necesario morir yo y resucitar de nuevo. ¿Y por qué debo tratar a mi mujer con amor? Porque te acabo de cantar, Señor, que necesito morir a mí mismo y resucitar de nuevo. ¿Y por qué tengo que obedecer a mis padres? Yo los obedecería si me demostraran cómo sirven al Señor, ¿no? Y cómo van al Señor. Porque acabamos de cantarle al Señor
que es necesario morir a nosotros mismos y resucitar en ti, dice allí. ¿Sí? Por eso le pedí a Pau que pusiera una vez más este canto. Ahora sí, vamos entonces. Préndeme otra vez la luz, Eli, perdóname. Bien, a ver. Debemos entender que las cartas son un solo texto. Están divididas para nuestra comprensión. Y si yo hubiese dividido esta carta, la hubiera dividido a partir de este versículo 21, como si fuese un capítulo solo, hasta el versículo 9 del capítulo 6, ¿sí? Porque habla del sometimiento de todos a todos, ¿sí? La semana anterior veíamos algo que incluso volví a dejar en la hoja que les acabamos de dar. En rojito del lado izquierdo en esta hoja dice 3 versículos que son importantes y claves para poder comprender lo que la palabra del Señor nos dice. Dice los primeros 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. La semana anterior decíamos de estos 2 versículos que el amor que el cual Dios nos exige hacia los demás es un amor entregado, y nos pone en comparación con el Señor Jesucristo, en donde el amor lo llevó a morir y lo llevó a llevar sobre Él mismo lo que más aborrece. Dios aborrece el pecado, y Jesucristo fue capaz por amor de llevar el pecado de todos nosotros sobre su propia vida, y fue capaz por amor inclusive de separarse del Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Imagínense estas palabras. El pecado que ustedes y yo cometimos fue tan abrumador que el Señor Jesucristo tuvo que separarse de Dios por amor a todos nosotros, porque Dios no puede ser parte del pecado. Así que en su forma humana el Señor Jesucristo fue literalmente separado y abandonado por el pecado que llevaba sobre sí. O sea que pongan en su mente el amor que nos está pidiendo el apóstol Pablo que tengamos, un amor sacrificial, un amor que entrega su vida por completo, un amor que solamente puede provenir del Espíritu Santo. Nosotros no somos capaces de amar así, ¿eh? Por más que nos sintamos enamorados de la persona con la que nos casamos, ¿sí? O con la persona con la que nos ennoviamos, por más que nos sintamos enamorados por nuestros hijos, solamente este amor puede ser fruto del Espíritu Santo. Solamente. El otro se quebranta. El amor entre pares se quebranta. La única manera en que permanece es cuando viene como un fruto de buscar a Dios. Esa es la única manera. Entonces tengamos en cuenta esta primera parte, el amor que Dios nos pide que tengamos comparado con el Señor Jesucristo. Y lo segundo, dice aquí en olor fragante, como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y veíamos también la semana anterior que hay 5 ofrendas que se pide en la ley. Y decíamos que las 3 primeras se refiere a ellas con olor fragante, porque era una adoración a Dios, no eran ofrendas por el pecado. Y les decía que había leído en varios comentarios que las otras 2 ofrendas que tienen que ver con el sacrificio de animales por el pecado, no era que fueran gratas a Dios, porque tenían que ver con el pecado. Y les decía más, a veces decimos es que la cruz del Señor y exaltamos esa cruz como si fuese algo que nos debería dar emoción por ese lugar donde Jesucristo murió, que representa el pecado. Así que las primeras 3 ofrendas, la de harina, la ofrenda que se daba en semillas, era con el propósito de agradar a Dios, porque era Dios. Por eso les decía, a eso se refiere la Biblia cuando habla de las ofrendas en olor fragante, ¿no? Cuando se hace una ofrenda a Dios, solo porque es Dios. No porque necesitamos que nos perdone, solo porque es Dios. Estas ofrendas llegan al Señor con olor fragante.
Pero cuando son ofrendas por el pecado, son ofrendas que tienen que ser hechas para reconciliarnos con el Padre. Entonces, a lo que vamos es a lo siguiente: el amor que Dios nos pide es comparable al amor que el Señor Jesucristo tuvo para con su iglesia, para con nosotros. Suficiente para perdonar, suficiente para entregarse a sí mismo, suficiente para que perdure. Y lo segundo es que es mejor agradar a Dios porque Él es Dios, que buscar agradarle cuando nos arrepentimos a cada momento de que estamos pecando contra Él. Con estas dos ideas vamos a avanzar entonces ahora sí al versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo que quiere decir es que debemos someternos como si estuviésemos sometiéndonos a Dios. Es decir, los hijos no se someten a los padres sin entender que al hacerlo se están sometiendo a la voluntad de Dios. La mujer no se somete a su esposo sin entender que ese sometimiento va más allá de hacer caso al varón, ¿no? Es más profundo. Cuando decide hacerlo, está haciéndolo por agradar a Dios, por someterse al origen que es Dios. Y tan es el origen que al hombre le dice, ¿no?, que él tiene que someterse a Dios, ¿sí? Hay un sometimiento primero del hombre al Señor Jesucristo para poder de alguna manera dirigir a los suyos. Ahora, ¿para qué es el lapicito? Hermanos, yo les pido, es algo individual. Casi todos tienen una hojita y un lápiz y una pluma. Si quiere, hermana Dulce, hágale así para que no le vea a su esposo. El propósito es que ustedes, de manera muy honesta, puedan escribir en esta hoja las cosas que hay por corregir. Mire, si yo hablo de esto una vez más, primero es porque es el versículo que toca, ¿no? Es como cuando el Señor Jesucristo se paró en la sinagoga y dice la escritura que leyó lo que correspondía. No es que él haya buscado y haya leído y habló de sí mismo, ¿no? Era la escritura que tocaba, ¿no? Esto, todos los que están aquí cada 8 días saben que no me he brincado versículos. Esto es lo que toca, ¿sí? No es por ser repetitivo, es lo que nos toca estudiar. Así que hay una insistencia y les pido que puedan escribir allí en esa hojita cuáles son las cosas que ustedes creen que podrían modificar en beneficio de los suyos. A ver, la salvación es nuestra por haber creído. La forma de vivir en esta tierra tiene que ver con cómo obedecemos a nuestro Dios. Si nosotros obedecemos esta escritura, yo les puedo asegurar, nos irá bien en esta tierra. Para eso el Señor nos ha dado esto. Dice, número 1, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Otra vez, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y les escribo allí en la hojita, dice, el mandato no tiene excepciones y se aplica a toda mujer cristiana. No cambia este mandato por considerar sus propias capacidades, educación, conocimiento de las escrituras, madurez espiritual o cualquier otra cosa que pueda compararse a las de su marido. El marido es cabeza de la mujer, dice la escritura, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Es mucho más profundo que hacerle caso al hombre en todo lo que dice, ¿no? El primer propósito y el más importante es que la propia familia pueda dirigirse hacia los pies del Señor. Es muy fácil de entender un porqué. Cuando nosotros convivimos con los alumnos en la escuela, en alguna ocasión nos tocará que vaya el padre y que vaya la madre al citatorio, ¿no? No que vaya nada más uno, que vayan los dos. Y uno empieza a entender cuando los escucha por qué el chamaco está como está, ¿no? El papá le dice una cosa y la mamá enfrente de quien esté, tú no le estés hablando así al niño,
niño de 15 años, ¿no? Tú no le estés hablando así. Esa falta de autoridad que la mujer o el hombre le quitan a su cónyuge sobre la vida de sus hijos, lo único que provoca es que sus hijos hagan de su vida lo que se les pegue la gana. Yo me acuerdo cuando niños le decían, papá, ¿puedo, no sé, ¿puedo salir a jugar? Dile a tu mamá. Y mi mamá, dile a tu papá, pero ya le dije, me dijo que lo que tú me dijeras, no, que te diga él. Y ahí me traían de un lado a otro, pero yo sabía o entendía que si mi papá no decía que no, había una posibilidad, ¿no? O sea, cuando mi papá decía no, ya, ni decía nada. Pero cuando era un tal vez o dile a tu mamá, yo entendía que mi insistencia me iba a permitir poder salir a jugar, ¿no? Cuando los hijos empiezan a ver que hay dos cabezas en el hogar, cuidadito, hermanos. A veces suena a juego, pero cuidadito. Si los hijos saben que los papás están de acuerdo y que si uno dice que es no, es no, ellos van a entender que hay un límite que hay que seguir. Cuando hay dos cabezas, hermanos, es preocupante, porque incluso permitimos que nuestros hijos se empoderen y les hablen incorrectamente a sus padres. Si el hombre o la mujer le permite que sus hijos les hablen mal a sus padres, mal estamos. Yo no le he pegado a Hannah solo una vez, y lo hice el día que le pegó a Adi. Hannah sabe perfectamente mi tono de voz cuando es regaño, y no lo ocupo siempre, pero cuando es necesario, la tomo de sus brazos y le hablo fuerte. Y ella entiende perfectamente que hay límites que no puede pasar. Nosotros como padres tenemos la obligación primera de que nuestros hijos entiendan que somos uno en nuestras decisiones. Si Dios no dice que la mujer se someta al hombre, hay dos cabezas que seguir. Y los primeros que tienen consecuencias son nuestros hijos. Ese es el primer punto. ¿Sí? Y dice aquí en lo que les escribí, no importa si la mujer gana más, o no importa si la mujer lleva más tiempo en la iglesia, o no importa si la mujer es espiritualmente hablando mucho más cercana a Dios, no importa ninguna de esas características. Si no se han casado, señoritas, busquen una persona que ame a Dios y que ustedes sean capaces de someter su voluntad a Él. Insisto, no estoy hablando de las cosas simples. O sea, como si nos dijeran, tú siéntate y cállate. No es ese machismo el que Dios nos enseña. Busquen bien a esa persona. La única manera que ustedes lo sepan es que esa persona ame a Dios. Porque si esa persona ama a Dios, las va a tratar con amor. Por eso mi primera insistencia es el amor con el cual Dios nos está pidiendo, ser como el Señor Jesucristo. Porque si el hombre ama a Dios, no va a tratar mal a la mujer, no la va a traer como su sirvienta o no le va a hablar, no. De verdad hay mujeres que casi tienen que pedir permiso a los hombres para poder hablar. Eso es incorrecto. No es lo que Dios predica. Si el hombre ama a Dios, entonces a ustedes las va a amar y las va a saber dirigir. ¿Se puede equivocar el hombre? Por supuesto, y más de lo que ustedes creen. Más de lo que ustedes creen. A veces en la escuela me dicen los niños, maestro, ¿no trae corrector? No, yo nunca me equivoco. Pero sí me equivoco y mucho. Y he tenido que reconocer con Adi, te hubiera hecho caso y hubiera sido mejor. Pero ese te hubiera hecho caso es porque ella sabe que puede decirme las cosas.
En un principio los dos respingábamos, ¿no? Yo le decía a ella o ella a mí y los dos respingábamos. Pero lo cierto es que Dios nos ha bendecido de tal forma que nos ha llevado a escucharnos. ¿Sí? Y creo que como hombres debemos tener la capacidad de decir, me equivoqué, tenías razón, se lo he dicho. Y no tengo ningún problema en aceptarlo. Sí me equivoco y me equivoco mucho. Pero creo yo que las cosas van a ir mejor cuando todas van en una dirección. Ese es el propósito de que la mujer se someta al hombre. Cuando la mujer no se sometió al hombre con Adán y Eva, se acabó todo, ¿no? Yo ahí en el seminario le dije, ¿de quién fue la culpa? De la mujer. Y les decía, la Biblia dice que pecamos conforme a las concupiscencias de nuestro corazón. Quiere decir que la mujer pecó queriendo ser como o más que el hombre. Eso es lo que había en su corazón. ¿O no? Difícilmente una persona que trabaja, una mujer que trabaja, va a someter su voluntad a un hombre, si no es porque Dios se lo muestre. Al final el trabajo es así. El trabajo nos envalentona, el trabajo nos da independencia, el trabajo nos... Si nosotros buscamos al Señor, si nosotros decimos, quiero morir y resucitar en ti, esto no nos va a provocar ningún problema, ¿eh? Así que apunten lo que ustedes crean, que hay cosas que cambiar. ¿Sí? Dije apunten con N, es plural. En este momento estamos en la mujer, así que no se preocupe, vamos a llegar al hombre. ¿Sí? ¿Qué es lo único que la mujer tiene que hacer? Orar, orar a Dios. Es que no me escucha. Ora a Dios. Decía la hermana Ángeles, tu confianza debe estar puesta en Dios, no en el hombre con el que te has de casar. Si tú confías en el Señor y oras, el Señor puede llevarlo a decidir de manera correcta. ¿Sí? Así que el día que ustedes se casen o si ya están casados, cambiémonos el chip. Busquemos lo que el Señor anhela de nosotros para poder tener una mejor vida. ¿Sí? Y esa sumisión debe llegar a tal punto que el hombre no debe exigirla de la mujer. Debe ser por amor. ¿Sí? Por supuesto que hay circunstancias que complican todo. Hay circunstancias. Pero hoy no venimos a darnos cuenta de quién se equivoca más. Venimos a darnos cuenta de lo que a cada uno de nosotros nos hace falta para llegar a ser lo que Dios quiere de cada uno de nosotros como esposas, como esposos o como hijos. ¿Ok? Entonces dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Insisto, la sujeción de la mujer al hombre es sujeción de la mujer a Dios. Eso es primordial. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Sí, es que el pastor dijo que tú te tienes que sujetar. Sí, nada más que nosotros nos tenemos que sujetar a Dios. Que creo yo, tiene complicaciones mucho más profundas. Así como el hombre, como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y seguimos con el segundo punto, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo se entregó Cristo por la iglesia? ¿Cómo, Sergio? ¿Cómo? En obediencia. ¿Cómo más? ¿Quién me dice más?
hasta la muerte. Hasta la muerte. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Si yo amo a mi esposa hasta la muerte, jamás le voy a faltar al respeto. Si yo amo a mi esposa hasta la muerte, yo voy a buscar siempre que ella tenga todo lo que necesita. Si yo amo a mi esposa hasta la muerte, no voy a ser útil para que otros hablen de ella. Si yo amo a mi esposa hasta la muerte, yo voy a buscar que mi esposa esté aquí. El reflejo de que el amor ame a los suyos, el hombre ame a los suyos, es que busque de todas las maneras que ellos estén aquí, buscando al Señor. ¿Quiere reflejar el amor de Dios para con los suyos? Diríjalo a sus pies. Sí, la mujer entonces debe someterse al hombre, pero el hombre debe buscar bajo cualquier circunstancia que la prioridad de su familia sea buscar al Señor. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que nosotros debemos amarlos tanto como Cristo amó a su iglesia. En ese amor que se entrega, en ese amor que padece, en ese amor que es capaz de morir a sí mismo para que los suyos sean felices. Decía la hermana Ángeles, si su mujer está feliz es el reflejo de que el hombre ha hecho una buena labor. Yo en ese momento decía, ay no, pues cada quien lo suyo, ¿no? Cuando como hombres buscamos a nuestras esposas y a nuestros hijos, como Dios nos ordena que lo hagamos, ellos son el reflejo de nosotros. Por eso Dios es insistente en lo que nos enseña, porque nosotros somos ese reflejo de Dios. Hace rato orábamos y decía, Señor, no permitas que nuestra vida te avergüence. Porque cuando nosotros actuamos mal, los que no son cristianos dicen, ¿y eso que eres cristiano? ¿Eso que eres hijo de Dios? No, pues somos igualitos. Yo les contaba alguna vez que me encontré a uno de mis amigos con los que me emborrachaba. Y le dije, ya no tomes. Siempre lo veía uno en la misma esquina, a la misma hora y tomando siempre, ¿no? Ya no tomes. Y me dijo, ¿tú qué me dices? Si tomabas aquí con nosotros y luego al otro día en la mañana ya estabas haciendo el aseo ahí para el templo. Qué vergüenza. Debe dolernos tanto, porque el nombre que es pisoteado es el de nuestro Señor. Por eso, ¿queremos ser una ofrenda de olor fragante? Honremos a nuestro Dios para que su nombre sea exaltado. A eso se refiere el apóstol Pablo. Una ofrenda, olor fragante, que no tiene que ser porque pecamos, sino porque nos gusta que su nombre sea exaltado. Una familia ordenada es una familia que honra a Dios. Una familia en la que cada uno está completamente entendido que debe seguir al Señor, es una familia que honra al Señor. Es así. Así que dice entonces, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Alguna vez nos fuimos a vacunar
contra el COVID. Y primero fue, no me acuerdo si primero fue Adi o primero fui yo. Pero a mí me vacunaron y le decía a Adi, ay, me siento bien mal. Ella se puso a hacer qué hacer y yo creo que pensó que yo no quería hacer qué hacer, ¿no? Ay, me siento bien mal. Pues no, nunca me acercó una pastilla, nunca. Nada más me decía, pues siéntate. Ah, sí, fui primero yo. Luego fue ella como a la semana y la primera vacuna pues sí te tiraba. Pues la vi tirada y le acerqué una pastilla, toma, siéntate, acuéstate, tómate la pastilla y ahí la andaba cuidando y ya después dice, ay, Jonás, sí te sentías mal, ¿no? Pues sí me sentía mal. Saben, yo no soy una persona que busque, o sea, que si yo, por ejemplo, me sienta mal, vaya al mejor médico y si ella se siente mal, vaya al seguro, ¿eh? Creo que no lo soy. Pero muchos de los hombres se atienden muy bien ellos y a sus mujeres no. Los hombres a veces somos, pues a lo mejor la palabra es egoístas, porque no nos fijamos en lo que ellas necesitan, no lo hacemos. Cuando hay pláticas prematrimoniales siempre nos dicen esto y es por algo es. Y entonces dice la Biblia, amen a sus esposas como a sí mismos. Si tú te cuidas tanto, cuida tanto a tu esposa y a tus hijos. Si tú necesitas algo, entiende que ellos también lo necesitan. ¿Sí? Y dice algo más. Dice que el Señor Jesucristo amó a la iglesia tanto y la cuidó tanto para presentársela a sí mismo. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Juan dijo, todos los que me diste, aquí están, ¿no? Menos el hijo de perdición, hablando de Judas. ¿Sabe, hermano? Dios le ha dado una esposa y le ha dado hijos. Y su obligación es un día presentarlos delante del Señor y decir, a los que tú me diste, aquí están, Señor. Tú sabes que busqué siempre que estuvieran cerca de ti. Y aquí están. Entonces no nada más es que se sometan, ¿verdad? Es que los sacerdotes deben traerlos a los pies del Señor para presentarlos para sí mismos. Porque si yo puedo traer a mi hija y a mi esposa al Señor y decir, Señor, he hecho lo que tú me dejaste, eso trae gloria al hombre, porque fue capaz de dirigirlos. Entonces yo les decía, si nosotros logramos ver estos versículos de una manera no obligatoria, sino como algo que trae bendición para nosotros mismos, buscaremos hacerlo. Pero el mayor propósito es honrar el nombre de Dios. Insisto, cuando la mujer se somete al Señor. Cuando el hombre ama a su esposa y a sus hijos, está demostrando amor por Dios. Eso es. Y dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Para qué me voy a casar si me tengo que someter? Si no puedo, pues mejor no me caso. Si desde el principio estás pensando así, ¿qué va a suceder después? Si como hombres siempre vemos que hay conflictos que no queremos pasar, entonces no estamos amando correctamente, porque el amor no tiene que ver nada con el egoísmo.
En el amor se pierde. Así es. En el amor se busca que el otro tenga beneficio, a veces a pesar de nosotros mismos. Ese es el amor que Dios nos ha pedido. El Señor Jesucristo perdió su vida para que la iglesia fuese expuesta de la mejor manera delante de Dios. Por lo demás, dice el versículo 33, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vuelvo a insistir, no son casualidades. Ustedes tienen muchas amigas y amigos, hombres y mujeres. Y ustedes piensen, si este último versículo no es una realidad. ¿Por qué al hombre le pide el Señor amor para su mujer y a la mujer le pide respeto para el hombre? Haga memoria. Hagamos memoria. Si nos lo pide, es porque es una característica principal en nosotros. A veces yo le digo a Adip, si hay tantos memes de algo es porque tienen algo de verdad, ¿no? El hombre ame a su mujer, en eso se resume, y la mujer respete al hombre. Es así. Dejemos a los hombres y mujeres en paz y vamos con los hijos. Capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. No hay mayor explicación, porque esto es justo. A mi papá, si íbamos a salir, me decía, apúrate que nos vamos a ir. ¿A dónde vamos a ir? ¿Quieres ir? No preguntes. Obviamente quería ir, ¿no? Entonces no preguntaba y nos íbamos. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque lo digo yo. No había más explicaciones. No las sabía. Dice la palabra, porque esto es justo. Como diciendo, porque esta es la ordenanza y porque esto me agrada. Pero porque esta es la ordenanza y porque esto me agrada. Hijos, ¿ya no están en edad de obedecer? Allá ustedes, pero háganlo lejitos de casa. ¿Tienen los pantaloncitos para hablarle a sus papás mal? Tienen que ser responsables de sus decisiones. Es así. Mi papá me decía, tienes que llegar aquí a esta hora. Si no puedes, ahí están las puertas, vete. ¿A qué edad los hijos deben salir de casa? A la edad que sean responsables. Pero si se van a salir para hacer de su vida un papalote, mal hacen. No porque nos salgamos de casa de nuestros padres, es que vamos a hacer de nuestra vida una ligereza. Los padres tienen que enseñar a sus hijos a ser responsables. Con 100 pesitos diarios no se compran un jabón, ni papel de baño, ni se alimentan. Con 100 pesitos diarios no les alcanza para nada. Así que eso no les da derecho sobre sus padres. Los hijos tenemos que aprender a ser responsables. Es así. Ahora, dice, porque esto es justo. Porque yo lo digo así, dice el Señor, ¿no? Así como papá me decía, porque lo digo yo. Yo les puedo asegurar ahora, como lo que sigue después. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Todas las decisiones que yo consulté con mi papá y le hice caso, que en su mayoría fue así, les puedo decir que me fue bien. Yo decía, no, como que ahora sí le falló. Si yo hacía caso, me iba bien. Cuando yo no le hacía caso, no me iba bien. ¿Por qué habremos de obedecer
Porque dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Si yo me someto a mis padres, me someto a Dios. Es así. Y trae bendición la obediencia. ¿Sí? Como hijos entonces, agradezcamos primero ser hijos. ¿Sí? Porque decía mi papá que todavía teníamos sueldo de hijos, ¿no? Agradezcamos ser hijos. Es una bendición serlo. Escuchemos a nuestros padres. Nunca nos van a decir algo que nos busque algún mal. Al contrario. ¿Pueden equivocarse? Sí, también. No pasa nada. Sin embargo, su consejo va a ser más cercano a la voluntad de Dios. Si ese padre busca al Señor, su consejo siempre va a ser más eficiente. Dice la Biblia que cuando el hijo de Salomón, ¿cómo se llamaba el hijo de Salomón, hermana Eli? ¿Cómo? Roboam, muy bien. Dice que cuando Roboam pidió el consejo para gobernar sobre el pueblo de Israel, pidió el consejo a los ancianos y los ancianos le dijeron, disminuye las cargas que tu padre ha puesto sobre este pueblo y este pueblo te servirá. Pues no le gustó tanto el consejo y fue con sus amigos, los de su edad, y le dijeron, no, diles a todos ellos que vas a aumentar los impuestos sobre sus vidas. Y que si tu padre fue duro, tú eres más duro, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Nada más quebró el reino, ¿no? Busquemos consejos sabios en personas sabias. Debo decirles esto y no quiero hablar de nadie. Pero las amigas o los amigos que tienen el trabajo, si no temen a Dios, nunca les van a dar un buen consejo, ¿eh? Nunca. A veces platicamos, Adi y yo, y nos ven, ¿no? Platicamos nuestras pláticas con nuestros compañeros y nos damos cuenta que no es un consejo que nosotros daríamos. No es así. Acerquémonos a tomar consejo de quien creemos que puede darnos un consejo conforme a la palabra y hagamos caso. Si lo hacemos así, entonces estamos más cercanos a que nos vaya bien. Hijos, vayan con sus padres y pidan consejo. Cuando nuestros padres hablan con el temor del Señor, siempre van a buscar que nos vaya bien. Así que dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si Davicho nos pusiera a repasar estos versículos, no sería para que el día que estemos hablando con nuestros padres nos digan, la Biblia dice que tienes que honrar a tu padre y obedecerlo para que te vaya bien en la vida. Y el hijo, sí, pero dice que no nos provoques a ira, ¿no? No, no es para que nos ataquemos. Le está hablando a una iglesia, a un tiempo en que la autoridad del hombre era completa. Ni los hijos ni las esposas tenían voz y voto en las decisiones de la familia. Pocas veces el hombre buscaba el beneficio de ellos. Si el hombre judío, en sus oraciones dice, gracias Señor, porque no me hiciste ni esclavo ni mujer. Imagínense lo que Dios les está pidiendo a través del apóstol Pablo. No es para atacarnos los unos a los otros, es para que nos vaya bien. Si el hombre se somete a Dios, va a amar a su mujer. Si la mujer se somete al hombre, entre los dos van a guiar a los suyos al Señor. Si los hijos escuchan a sus padres, les irá bien en la tierra. Y si los padres tratan con amor a sus hijos les van a obedecer. Pocas veces hablamos de la tarea de los padres con los hijos, pero tiene que ser en amor. A veces los hijos necesitan ese apapacho, ¿no? Mi papá, aunque no lo crean, fue un hombre un poco duro.
en ciertas cosas, ¿no? La primera vez que yo hice el examen para titularme me faltaron 5 puntos de, no sé, eran muchos. Entonces yo llego y me faltaron 5 puntos. Me dijo, para que veas lo que son 5 puntos. Me sentí mal. Con amor. Con amor como hijos aprendemos a obedecer. No es bajo el regaño. Sí, les digo, él nos decía, porque lo digo yo, por eso me lo decía a los 7 años. Porque tenemos que aprender a obedecer. Esa es la obligación de los hijos, ¿no? Ya cuando vamos formando un criterio, puede ser que nuestras decisiones sean nuestras, pero insisto, tienen que ser bajo la perspectiva de que el hijo ya es capaz de sostener las responsabilidades de sus decisiones. No a los 14, 15 años, no es opción. No es opción que nosotros hablemos mal a nuestros padres. Alguna vez en la preparatoria, un vecino, su mamá lo regañó porque hizo una travesura y salió mal. Y él volteó y dijo, cállate, no me estés diciendo nada. Enfrente de medio mundo, ¿no? Y viene conmigo muy así, muy orgulloso, muy altanero de lo que había hecho. Yo le dije, si mis papás yo les contestara de esa forma, ya me hubieran roto la boca. Y miren que no nos pegaban mucho. Pero yo sabía que a papá y a mamá había que respetarlos. Es así. Entonces dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Fíjese, o sea, el provocar la ira no es que no los tratemos con disciplina, ¿sí? Es que nosotros tenemos la obligación de dirigirlos, con disciplina sí, pero con amor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Bueno, esa habla de los siervos, ya no nos corresponde. Con sencillez de vuestro corazón como Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Pues no somos esclavos. No, pero sí tenemos jefes, ¿no? ¿Cómo respondemos a nuestros jefes? Esto también trae honra a Dios. ¿Cómo nos comportamos con quienes nos dirigen en el trabajo? Esto también glorifica el nombre de Dios. Cuando nosotros somos capaces de dar un respeto a quien nos dirige, siempre nos irá bien en el trabajo. Siempre. Pero por sobre todas las cosas, esto honra a Dios. Insisto, cuando nosotros nos sometemos, nos estamos sometiendo al Señor. Así que, hermanos, esto es lo que el Señor nos dice. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Decíamos la semana anterior, tenemos que ser cristianos humildes, y la humildad tiene que ver con saber que al pastor o al cualquier hombre o mujer que está dentro de una congregación, Dios los salvó de la misma manera, bajo la gracia, bajo la misericordia. Yo no llegué a los pies del Señor diferente que ustedes. Yo necesité más gracia de lo que muchos de ustedes necesitaron, pero todos llegamos de la misma manera. Así que hombres y mujeres, judíos o gentiles, todos somos hijos del Señor cuando hemos creído en Él, y por tanto debemos tratarnos con respeto y con amor. En la hojita que les compartimos, dice el último párrafo:
Aún en todas estas relaciones debemos compararnos con Cristo, porque Él se entregó con un amor profundo. Fue sujeto a la voluntad del Padre como exige de la mujer. ¿Sí? Si la mujer dice, ¿por qué debo someterme? Porque Jesucristo se sometió. Fue cabeza de la iglesia como exige del hombre. Entregó su vida para que la iglesia fuese presentada sin mancha como exige del hombre. Fue obediente como exige del Hijo. A nosotros como hijos nos exige ser obedientes a nuestros padres y honrarlos de esta manera. Y Él fue obediente siendo Dios. Fue amoroso como Padre, sí, nos enseñó, pero todo bajo el estricto amor que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Trató con amor a los esclavos del pecado y vino a redimirnos de la muerte, y fue también esclavo de la ley al cumplirla como estaba dicho que tendría que ser. Es decir, de todos estos 5 puntos que Dios pide de sumisión, en todos el Señor Jesucristo los cumplió primero. ¿Cómo lo hizo? Dice acá. ¿Cómo puedo lograr lo que Dios pide de mí? Con un amor inalterable y siendo lleno del Espíritu Santo. En los versículos anteriores dice, no os embriaguéis con vino en donde hay disolución, sed llenos del Espíritu Santo. Otra vez, cantamos, Señor, quítame la vida y resucítame en ti. Cuando el Señor Jesucristo le explicó a Nicodemo, hablaba de que el Espíritu Santo tendría que venir a su vida y cambiar todo lo que había en su cabeza para que él pudiera honrar con su vida a Dios. Si hoy nos cuesta trabajo amar a nuestras esposas, si nos cuesta trabajo sujetarnos a nuestros esposos, si nos cuesta trabajo obedecer o hasta mandar con amor, quiere decir que el Espíritu Santo tiene que hacer una obra en nuestra vida. ¿Queremos ser llenos de tu Espíritu? Sí, Señor. Si te manifiestas en nuestra vida, hazlo, llevándonos a que el fruto del Espíritu esté presente en nuestra vida para poder honrarte y glorificarte. ¿Sabe quién gana de todo esto? Nosotros. ¿Sabe quién gana si nuestros hijos ven que nuestros padres están en unión hacia una misma dirección? Ellos mismos. Y les aseguro que ellos no se van a atrever a faltarle al respeto ni a uno ni a otro. Si ustedes con amor enseñan a sus hijos con amor van a obedecer. Esa es la única manera, no hay otra. Así que algunos ya estamos casados, reforcemos esto. Es importante que lo hagamos. Nuestros hijos necesitan que esto suceda y esto honrará a Dios. Si algunos no están casados, fíjense bien que la persona con la que han de casarse ame a Dios. Es la única manera de garantizar que como mujeres serán amadas y cuidadas, y es la única manera de garantizar que como hombres serán guiados por Dios para guiar a los suyos. Así que, bueno, vamos a terminar, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque es parte complicada de nuestra vida el poder repasar estos versículos. Si hay tanto orgullo en nuestro corazón que evite que te obedezcamos. Una familia que se guía bajo los preceptos bíblicos es una familia que honra tu nombre. Y hemos cantado que queremos que tú vengas a nuestra vida. Hemos cantado que es necesario morir. Hemos cantado, Señor, que nos resucites en ti. Yo te ruego que este cántico persevere en nuestro corazón a tal grado que las mujeres
se sometan al hombre, que el hombre ame a sus mujeres como a sí mismo, que los hijos obedezcan a sus padres y que los padres den guía a sus hijos en amor. Que nuestra vida te honre, que nuestra vida te agrade. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.